gusto poder estar nuevamente con ustedes. Es hermoso, es maravilloso cuando hacemos los viajes misioneros para atender a nuestras iglesias hermanas que se van desprendiendo y son atendidas desde aquí, pero es maravilloso volver a verlos y poder escuchar las alabanzas y estar con la iglesia en este lugar. Me gozo realmente en el Señor. Les invito en esta mañana que abran la palabra de Dios en la primera carta de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. Retomamos el estudio de Pedro después de este impasse en donde nos hemos deleitado con el estudio del pastor Leo Chanquía con respecto al profeta Jonás y cómo ha incentivado a la iglesia a verdaderamente, de manera responsable, comprometerse con la evangelización de toda esta zona. Pero retomamos con lo que el apóstol Pedro nos viene enseñando, así que vamos a leer 1 Pedro capítulo 3, y de manera conectiva, para que se ambienten nuevamente al párrafo que vamos a desarrollar, vamos a cubrir desde el versículo 13 hasta el final. Si bien solamente vamos a abarcar los versículos 18, 19 de todo lo que leemos. Dice así la palabra del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15 del capítulo 3. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para con los que murmuran, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y ahora comenzamos a leer el párrafo que vamos a empezar a desarrollar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo,
quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Esta apasionante carta de Pedro nos lleva por un recorrido que es cada vez más atrapante, porque Pedro se ha dedicado en desarrollar toda una sección en donde les hace entender a ellos que verdaderamente el padecimiento que ellos están atravesando está completamente conocido delante de Dios. Y es más, el padecimiento que están atravesando es un plan de Dios en la vida de ellos. Entonces, ahora los va a llevar de la mano a los creyentes sufrientes a que se paren y observen la cruz. Y miren a Jesús. Y observen que si ellos están vinculados con Dios por Cristo, y Dios con Cristo actuó de esa manera, es evidente que lo mismo está haciendo en ellos. Entonces, los lleva de la mano a que contemplen a Cristo en su padecimiento, detalla el padecimiento, puntualmente lo desglosa y muestra que el padecimiento trajo una consecuencia gloriosa. Entonces les dice, esto también pasará con ustedes, porque ustedes están en Cristo. El sermón de hoy se titula Cristo Jesús, ejemplo de un padecimiento injusto que trajo bendición eterna. Vuelvo a repetir el título del sermón, Cristo Jesús, ejemplo de un padecimiento injusto que trajo bendición eterna. El sermón de hoy va a contener dos puntos principales. El primero de ellos se extrae del versículo 18. Si es tan amable, lo puede leer usted. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y este punto que se extrae de este texto se titula Su padecimiento injusto trajo amistad eterna. El punto número 2 del sermón se extrae del 19, 18, 19 y 20 y dice: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Este segundo punto se titula La proclamación de su triunfo a los espíritus encarcelados. Amada Iglesia, el tema del párrafo en cuestión es que el padecimiento injusto de Cristo en la cruz logró el propósito eterno que el Padre tenía con él, el cual era triunfar sobre el pecado, quitar el pecado de en medio y colocarnos en amistad con él. Y esto es usado por el apóstol Pedro para ponerlo de ejemplo frente al padecimiento injusto de los creyentes que estaban en la persecución. El propósito que Pedro tiene es que ellos entiendan que al estar vinculados con Dios, a través de la verdadera gracia en la cual ellos están, tal como lo habíamos visto en 1 Pedro 5:12, yo les envío la carta por conducto de Silvano, para que, exhortándolos a que entiendan que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ustedes están. No solamente Él quiere imprimir en ellos este concepto, ustedes están ligados por Dios a través de Cristo
a la gracia de Dios. Él también les pudo decir en el capítulo 2 y el versículo 9 que ellos son el pueblo escogido de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y el propósito es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto quiere decir que cada acontecimiento de sus vidas indiscutiblemente es usado por ese Dios que los ha incluido en su gracia. Él lo hace para su propia gloria. Dios se glorifica en el padecimiento de su pueblo santo como se glorificó en el padecimiento de su Hijo. No solo el propósito de Dios al permitir que padezca el pueblo santo es su propia gloria, sino es la capacitación del mismo pueblo santo para entrar a la gloria. Esto es lo que expresaba en el siglo XVII el puritano Thomas Watson cuando decía: las aflicciones actúan para bien mientras dan paso a la gloria. No que ellos merezcan gloria, pero tales aflicciones los preparan para eso. Así como el arado prepara la tierra para un cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. El pintor, decía Watson, pone su oro sobre colores oscuros, por lo que Dios pone primero los colores oscuros de la aflicción y luego pone el color dorado de la gloria. Al odre, decía él, se le curte antes de ponerle el vino. Los odres de misericordia se curten primero con aflicción y luego se derrama en ellos el vino de gloria. Por tanto, vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Pero es necesario que conectemos este tema con el contexto cercano que hemos venido estudiando. Si usted revisa lo que venimos estudiando en el capítulo 1 de la primera carta, el versículo 5 y 7, Pedro ya nos viene advirtiendo lo mismo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora hay una salvación, hay una gloria que nos espera, aunque ahora hay una aflicción antes. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es increíble pensar en lo que Pedro les afirma a ellos, tal como lo hemos estudiado, que el mismo Señor al regresar alabará la fidelidad de los hijos fieles, de los que son verdaderos, o sea, de los que no abandonaron, a pesar de la presión de la vida y de la prueba injusta. Los que fueron fieles en el padecimiento por la causa de la justicia serán alabados por el Señor cuando sean introducidos en la gloria. Pero es necesario que ahora experimenten las pruebas. Seguimos la carta y en el capítulo 2, versículo 20 y 21 usted puede cotejar, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto trae gloria.
es la conexión entre las dos expresiones. Si no, no diría al principio qué gloria es. Pues para esto fuisteis llamados. Hay un propósito dentro de la gracia. Es imprimir en nosotros el padecimiento de Cristo. Y es comprobar que los que verdaderamente son de Cristo pasan el padecimiento de manera fiel. Tremendo el plan de Dios. Incomprensible a veces. Porque cuando mejor la haces es cuando peor te va. El punto es que ahí la palabra la debemos entender. Es un propósito de gracia que sufras cuando no lo mereces. De la misma manera, en el capítulo 2, Pedro aclara que el padecimiento está dentro de un propósito de Dios, el cual es seguir las pisadas de su Hijo Jesucristo, quien padeciendo injustamente triunfó sobre el pecado. Tal como lo aclara el pastor John MacArthur cuando dice: Pedro termina su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes con el ejemplo de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. En el corazón del Evangelio está el hecho de que Jesucristo, quien era perfectamente justo, murió por individuos absolutamente injustos. Triunfó a través de ese sufrimiento injusto, según Dios había predeterminado, proveyendo redención para el mundo. Y es por eso que entramos al primer punto del sermón. Su padecimiento injusto trajo amistad eterna. Y es puesto en nuestra vida como el ejemplo para que podamos padecer humilde y entregadamente, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque sabemos que el final de nuestro padecimiento es para bien. Es por esto que Pedro, en el versículo que estudiamos, utiliza las conjunciones también y porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Estas dos conjunciones conectan con lo que él viene diciendo antes, porque el padecimiento injusto que muchas veces Dios permite que tengamos los creyentes, es necesario que nos hagan recordar justamente que Cristo triunfó en sus sufrimientos. Y por más que haya sido una muerte espantosa y con un dolor extremo como el de la crucifixión, trajo un resultado de bendición. Es que Pedro de esta manera nos llama a la reflexión, para que cuando llega el momento y atravesamos la circunstancia incomprensible, no nos sorprendamos, tampoco nos desanimemos cuando lo atravesamos. Pedro toma a la iglesia que padece y que sufre y los anima, los lleva de la mano, los coloca frente a Cristo para que se nutran de Él. Los anima a considerar el padecimiento de Cristo y los triunfos que vinieron tras ellos. Es lo que el escritor a la carta a los Hebreos intenta transmitir en el capítulo 12, versículo 3 y 4, cuando él dice: considerad, vengan de la mano, pónganse enfrente a él, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En el caso de los creyentes, tal como lo dice el escritor a los Hebreos, rara vez, a pesar de que tenemos casos registrados, morían las personas por la fe en Cristo, eran mártires. Hubieron muchos en el primer tiempo, pero hoy es raro que eso ocurra. Pero si así sucediese,
aún así, esa muerte de ese ser humano mártir que muere por la causa de la justicia y que aparentemente es una muerte injusta, pasa a ser una muerte justa porque es la paga del pecado. Porque es un hombre pecador el que muere. El escritor a los hebreos está haciendo la diferencia. Se conecta con lo que Pablo está escribiendo a los romanos en el capítulo 6 y versículo 23, cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto significa que la muerte de cualquier creyente es justa, a pesar de que sea por causa de la justicia. Pero la muerte de Jesús fue una muerte injusta. Él no merecía morir. Él no merecía morir. Esto es lo que marca la gran diferencia. Cristo es puesto como nuestro ejemplo. No hay un padecimiento más injusto que el de Él, pero no hay una bendición mayor que la que logró ese padecimiento injusto. Sin embargo, fue necesario que Él muriera y que Él lo hiciera para poder satisfacer la demanda que exigía la justicia del Padre para el pago de la deuda del pecado de los miembros de su pueblo santo, todos los que Él quería glorificar. Pedro sigue diciendo que Cristo entonces padeció, apuntando justamente al hecho de que Cristo tuvo que morir por los pecados. El pecado de los escogidos ocasionó la injusta muerte del justo Hijo de Dios. Y este es el máximo ejemplo de sufrimiento por causa de la justicia, ya que Cristo estuvo dispuesto a soportarlo todo en beneficio de los pecadores. Tal como el profeta Isaías en el Antiguo Pacto lo predecía. En el capítulo 53, versículos 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La voz profética entonces en el Antiguo Pacto apuntaba a Jesús como aquel que debería atravesar la injusta muerte de la cruz para pagar a Dios el pecado de todos nosotros. Y de la misma manera lo enseña Pablo cuando él escribe a los romanos en el Nuevo Pacto. Cuando él dice en Romanos 5 del 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esto es algo tremendo. Es la muerte de Cristo que trajo reconciliación. Es el sacrificio más doloroso. Es el sacrificio infinitamente injusto porque Él era infinitamente santo y fue culpado en las horas de cruz de las atrocidades, aberraciones y perversiones más innombrables que el pueblo de Dios pueda cometer. Pero Él trajo la reconciliación. Y en esta expresión Pablo claramente dice que Cristo murió por nosotros.
y que con esa muerte consiguió nuestra reconciliación con Dios. Y es por esto que Pedro dice, Cristo padeció por los pecados, porque fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, tal como lo enseña el escritor a los Hebreos. En el capítulo 9 y el versículo 28, dice el escritor a los Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esta frase, una sola vez, proviene de un término que literalmente significa obra de validez perpetua, dicho de otra manera, sin necesidad de repetición. No en vano Pedro lo expresa, puesto que el auditorio estaba habituado y familiarizado al sistema de sacrificios judíos, que eran repetitivos, débiles. Eran para la expiación de los pecados, pero tenían necesidad de repetirse año a año. Pero ahora Él les estaba anunciando una realidad nueva. Y es que la única muerte expiatoria de Cristo acabó con la necesidad de la repetición. Y es esto lo que el escritor a los Hebreos dice en Hebreos 1, 26 y 27, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todo este lenguaje significa, tanto el de Pedro como el del escritor a los Hebreos, que tan vasta fue la satisfacción del Padre al recibir la ofrenda de la muerte de su Hijo, que fue necesario solamente hacerlo una sola vez. Y esto produjo resultados eternos. Pedro aclara que esa fue la muerte de un justo muriendo por los injustos. Dando a entender que ella fue una ofrenda perfecta por el pecado, la cual estaba de acuerdo con un propósito redentor del Padre. Y este propósito redentor estaba enraizado en la eternidad antes de que el mundo fuese. Tal como Pablo lo aclara enseñándole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? El diseño de la salvación es antes de que el pecado estuviese. La determinación de que Cristo padeciese por el pecado del pueblo santo es una idea de Dios que está enraizada en la eternidad. El vínculo y la conexión que tenemos con el Padre como un don de gracia al asociarnos a Cristo para ser salvos es una idea del Padre en la eternidad. La iglesia está definida en la eternidad. El permiso para que el pecado sea introducido en el mundo está enraizado en la eternidad. La obra salvadora de Dios está conectada en la eternidad, porque todo fue originado por un ser que no tiene tiempo, es Dios. Así como lo estás escuchando, tu prueba hoy fue vista en la eternidad. No, pastor, eso no puede ser. Cualquiera menos las cosas que yo no comprendo. Perdóname. Si esa es tu idea, la verdad que hay una idea que te falta.
es tener idea de quién es Dios. Lo vuelvo a repetir, si esa es tu idea, hay una idea que te falta, es tener idea de quién es Dios. Si tú me dices que tu prueba hoy no fue vista claramente como fue organizado todo lo que ocurrió con Cristo, Dios deja de ser Dios. Realmente la historia le está informando a él algo que él no supo que iba a pasar y que tampoco no lo pudo controlar. Y esto es lo que hace Pedro, ¿te das cuenta? No en vano Pablo, cuando le da la misma enseñanza a los corintios, él los toma de la mano y los pone frente a Cristo. En la segunda carta, el capítulo 5 y versículo 21, él les dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es todo un plan de Dios. La salvación es un plan eterno. Es verdad que Cristo fue apresado por el poder del ejército romano, eso es verdad. Pero la Biblia dice que todo eso pasó por el anticipado conocimiento de Dios. Es el Señor el que mueve las circunstancias para que todo le dé gloria. Es el Señor el que permite los dolores y las lágrimas para ser el consolador de su pueblo santo. De la misma manera como Él permitió que el mundo cayese en pecado para ser el redentor de la novia de su Hijo. Pedro culmina entonces mostrando el resultado victorioso de un padecimiento tan cruel. Él culmina el versículo diciendo cuál es el resultado de todo esto: que el justo muera una sola vez por los injustos. Y hay un conectivo de propósito. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Esta fue la idea eterna del Padre. Que todo esto le ocurra a su Hijo para que los hermanos de su Hijo, la propia novia de su Hijo, la esposa con la cual se ha de casar en casamiento eterno su Hijo, sean llevados ante el trono, puedan estar frente al Rey, para llevarnos a Dios. Y esta expresión declara el propósito esencial de la conducta de Jesús. Puesto que la palabra que se utiliza aquí, llevarnos a Dios, es la que se utilizaba en la antigüedad para detallar la función de personas que en los tribunales antiguos controlaban el acceso de los humanos que llegaban frente al rey. Esos eran los que de la mano conducían a las personas de ese tribunal para estar frente al trono del rey. Es el mismo término que el Espíritu Santo indica a Pedro que diga para llevarnos a Dios. Es la figura. Esas personas tenían que verificar el derecho que la persona tenía de poder llegar a ver al rey. Estas personas lo hacían pasar. Pero en relación a la obra de Cristo, esta es la actitud que Él tuvo para con nosotros. Entrando el primero, Él nos llevó al trono del Padre para llevarnos a Dios. ¡Qué maravilla! Él entró primero y llevándonos delante del trono del Padre, estableciendo la comunión con Dios. Ha dejado sellada una amistad eterna.
El escritor a los Hebreos toma esta figura y vuelve a enseñarnos en Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es claro que Cristo entró presentándose delante del trono del Padre, oficiando de sumo sacerdote a nuestro favor. Y de esta manera, Él llevó a los elegidos a la comunión eterna con Dios. Dime, mi hermano, cuando tú atraviesas el padecimiento injusto que el Señor permite que te ocurra en la vida, ¿cómo lo atraviesas? ¿Lo atraviesas en la convicción de que Cristo padeció injustamente también por tus pecados y que de alguna manera esto es un plan eterno del Padre en tu vida? ¿O lo atraviesas en rebeldía, tirando las cosas, maltratando a tus hijos, maltratando a tu esposo, haciéndole fea la comida porque estás mal y enojada con Dios? Si tú eres esposo, maltratando a tu esposa, ¿cómo atraviesas ese tiempo de la prueba? ¿Sabes? Un verdadero creyente atraviesa la prueba sabiendo que Dios está allí. Y el ejemplo es ese Cristo, al cual nada le ocurrió por más injusto que pueda ser. Porque sí, sin propósito o de balde, como se dice. Dime, ¿cómo atravesás la prueba? La prueba se debe atravesar cristocéntricamente, así como atraviesas la fiesta. Yo quiero ser un cristiano cristocéntrico. Bárbaro. La Iglesia Bautista Reformada es cristocéntrica. Perfecto. Pero si hay algo en lo que va a brillar la Iglesia Bautista Reformada siendo cristocéntrica, es que en el tiempo de la prueba se vea tu dependencia del soberano Dios. ¿Tú comprendes que Cristo es el ejemplo que explica por qué Dios permite tu sufrimiento? ¿Queremos de Cristo el beneficio del perdón? ¿Queremos de Cristo la enseñanza de su humildad y mansedumbre? ¿Queremos de Cristo el beneficio de la salvación? Pero no queremos de Cristo la enseñanza de su dolor injusto. ¿Has comprendido que solo los verdaderos escogidos soportan el padecimiento sin abandonar la carrera? ¿Te das cuenta que el propósito de la prueba es justamente informarte de que sos verdadero? Lo voy a graficar solamente de una manera muy superficial. Cuando una casa de altos estudios quiere sacar gente bien formada, pone un nivel de exigencia. La persona tiene que tener destreza, al menos en una materia, en estos ítems. Debe saber A, B, C, D, E, F y G. Eso es lo mínimo. De ahí para arriba se lucen los mejores, de ahí para abajo se bochan los que no saben. Y entonces, los que son capaces atraviesan la prueba. El diseño de Dios es algo similar. Los que son verdaderos no claudican. Y la prueba es lo que te informa la verdad de tu fe. ¿Tú entiendes que solo los que son verdaderos llegan a la meta?
Entonces, cuando las cosas se te den vuelta y cuando todo parezca caerse a pedazos, es allí donde brillará más la verdad de tu salvación. Solo si miras a Jesús. En segundo lugar, la proclamación de su triunfo a los espíritus encarcelados. Es como que Pedro está planteando que el escenario en el que nosotros estamos siendo probados es un escenario de una batalla universal entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y el mundo real no es otra cosa más que eso. Existe el bien y existe el mal. Existen los hijos de Dios. Y la misma palabra dice, existen los hijos del malo. El escenario creado original sin contaminación cayó en el pecado. El ángel rebelde que quiso ser como Dios fue destronado, la palabra lo enseña, y estando ya de manera libre y rodeando la tierra hizo de las suyas. Y evidentemente una de las suyas fue justamente contaminar la raza humana con pecado. Esto fue algo fuera del plan y del propósito de Dios en absoluto. Todo estaba dentro del plan de Dios. Y desde que el pecado se introdujo, el propósito de Satanás es destruir la pureza de las cosas creadas. Y todo lo que Dios diseñó, Satanás procuró destruirlo con la introducción del pecado en la raza humana. Y en este escenario de verdadero ataque es donde Cristo va a mostrar su triunfo. Esto es lo que Dios planificó para exaltar que Él triunfa definitivamente sobre las fuerzas del mal. Toda la Biblia habla de eso. Usted agarra Génesis, ve Génesis 3, una caída, y a un hombre pecador expulsado del huerto. Toma Apocalipsis, termina la Biblia, capítulo 21, ve un juicio, Satanás, los demonios, echados al lago de fuego, y todos los que no están inscritos en el libro de la vida allí. Y una gloria de cielos nuevos y tierras nuevas, de dicha y de bendición eterna. Pero todo el escenario intermedio es una batalla entre el bien y el mal. De esta manera Pedro los está llevando a ellos a que observen que el padecimiento de Cristo en medio de este mundo hostil, que lo llevó a atravesar la muerte más injusta desde el plano humano, pero preparada por el Padre, le dio lugar a que haya un instante diseñado por el Padre en el cual Él pueda ir y anunciar su triunfo a los que en un momento quisieron ver destruido todo lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Y esto es lo que pasa en esta segunda parte del texto. Es muy interesante. Es un texto muy controversial. He leído muchas ideas de teólogos con respecto a esto, pero voy a transmitir la que estoy convencido que es lo que dice ahí, por el original y por la conexión de la carta. Y lo voy a explicar. ¿Qué hace Cristo en el tiempo entre en que Él muere y resucita? Dice Pedro, graficando el mismo gráfico que viene haciendo, ahora vamos a ver que el padecimiento de Cristo trajo un resultado bendito. Él proclama su triunfo a los espíritus encarcelados. Dios ha determinado que llegue el momento en donde Él le muestre a los enemigos de Dios y a los que intentan con todo ímpetu destruir lo creado, que no podrán.
y que Dios ha diseñado en Cristo que sean restauradas todas las cosas que el pecado contaminó. Y en esta parte Pedro se encarga de mostrar que el padecimiento injusto permitido por Dios siempre conduce a un triunfo que le glorifica. En primer lugar, Pedro confirma que Cristo murió de verdad. Y esto lo dice, siendo a la verdad muerto en la carne. Es como que Pedro está marcando una línea para mostrar que es el Cristo encarnado y que estando en la carne estuvo bajo un plan, cargar el pecado, lo viene diciendo antes. Cristo fue hecho pecado. Y que en ese momento de la cruz Él fue separado, abandonado por el Padre. Pedro tiene que dejar en claro que Cristo verdaderamente murió en la carne, siendo a la verdad muerto en la carne. Es una expresión que confirma que la vida física de Cristo cesó. Y esto está en el relato del Evangelio. Cuando los soldados romanos le cortan su costado, emana de su costado sangre y agua. Esto científicamente se puede dar solo si hay muerte. Sin embargo, Pedro abre el panorama de lo que ocurrió posterior a su muerte física. Y lo hace a través de esta expresión, pero vivificado en espíritu. Está mostrando, obviamente, que el Señor estuvo en un cuerpo de carne, pero que ocurrió algo en su espíritu que es inmortal. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo lo que dice ahí. Está enfocado en Cristo, ver qué es lo que Dios diseñó para Cristo como el premio de su triunfo, como el premio de su sufrimiento, que es anunciar el triunfo. Entonces dice que Jesús permaneció espiritualmente vivo y lo contrasta con su muerte en la carne. Dicho de otra manera, su espíritu siempre estuvo vivo, a pesar de que en carne Él estuvo muerto. Y esta expresión haya sentido cuando comprendemos que Cristo experimentó justamente una separación espiritual frente a su Padre cuando Él estuvo cargando el peso del pecado de la iglesia. Motivo por el cual Él en Mateo 27:46 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una opresión que Él experimenta en su espíritu, en la parte viva de Él, en la que nunca iba a morir. Hay una separación. Y es obvio, la santidad infinita de Dios no puede estar en ese momento en contacto de aquel que es hecho figura de pecado, que está cargando en sí. Dios está viendo en él el pecado del pueblo santo, completamente. Todo pecado de todo miembro del pueblo santo estaba siendo cargado sobre él. Por lo tanto, él puede decir en San Mateo 27:46, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él en espíritu está vivo en el momento en el que Él muere. Evidentemente hay una vivificación en espíritu. En el momento en el que Él entrega el espíritu, Él dice, consumado es, punto. Está el pago de la deuda. Bueno, luego viene la unidad. La unidad que estaba separada y perdida. Por plan y por propósito. Pero Él fue vivificado en espíritu. Dicho de otra forma, es como que retoma la tarea posterior al pago de la deuda. Y esa tarea planificada es proclamar victoria. Entonces, pero vivificado en espíritu significa que en el momento en que Cristo entregó su espíritu,
Fue el instante en que se tomó el pago de la deuda, se juzgó el pecado de la iglesia, por lo que la separación con el Padre dejó de existir. Y su actividad fue reiniciada dentro de todo el macro plan de redención. Entregó su vida, era parte de la redención, ahora sigue su plan, anunciar su triunfo. Y esa tarea fue la siguiente, dice Pedro, en el cual, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. La primera expresión en el cual significa en el Espíritu. No hay nada en el original distinto. En el Espíritu, en su parte inmortal, en la que vuelve a estar en comunión, en contacto directo con el Padre. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, este espíritu, al ser vivificado, o sea, vinculado nuevamente al Padre posterior al aislamiento que experimentó por la carga de nuestros pecados, Él fue, dice, fue. Es una expresión que en el original significa trasladarse de un lugar a otro. Y es lo que Cristo hizo. Se movió, fue. Y Él fue con el propósito de predicar a los espíritus encarcelados. Esta predicación no significa para nada un anuncio salvador. No puede significar esto, puesto que los seres que habitan en ese lugar no están afectados por la compasión de Dios. Tal como la palabra lo aclara cuando dice en Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y esto es lo que aclara las dudas. ¿Por qué predicó? ¿Qué predicó si no hay posibilidad de salvación? Es que no significa eso. El término allí es una proclamación de victoria, no una invitación al arrepentimiento. No hay para ellos arrepentimiento. Ya vamos a ver quiénes son. Esta predicación es más bien una proclamación de triunfo de este Cristo vivificado en el Espíritu, mientras estaba separado de la carne, cumpliendo el plan de Dios de pagar la deuda. Él le anuncia al enemigo, a los espíritus o demonios encarcelados, que él triunfó. En esta batalla entre el bien y el mal, en Génesis 3 Dios ha dicho que el hijo de la mujer va a aplastar y va a destruir a Satanás, que le aplastará la cabeza. Y evidentemente en esta batalla es donde Cristo está triunfando y es donde Él está anunciando el triunfo a los que contaminaron a la raza. Es por esto que Pedro se refiere a los espíritus, a ellos le fue a predicar. Algunos intentan interpretar que estos son espíritus humanos. No hay espíritus humanos en ese foso de oscuridad, en esas prisiones eternas. El término griego utilizado es pneumasin. Es imposible que sean hombres. Son espíritus. No tuvieron carne. No son almas desencarnadas de humanos que vivieron. Debería decir suchai o psukai, de psique, alma. No dice eso. Son espíritus. Y estos espíritus o demonios se encuentran encarcelados en un lugar de verdadera prisión. Y se distinguen de los demonios sueltos que Dios en su divina providencia ha dejado equilibrado, los que van a actuar
y estos que tienen un grado de perversión y un ímpetu de maldad que verdaderamente destruirían todo lo creado. En Efesios 6:12 la palabra habla de que hay demonios sueltos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero evidentemente en todo el mundo rebelde, estos demonios han sido algunos sujetados por el poder de Dios en estas prisiones de maldad y otros sueltos para cumplir una tarea. Si usted hace conexión con la carta, Pedro claramente vuelve a hablar de ellos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es el mismo Pedro que explica quiénes son los espíritus a los cuales se refiere en su primera carta. Estos son los espíritus encarcelados, los que Pedro menciona y se encarga de enseñar que en otro tiempo ellos desobedecieron en los días de Noé. ¿Cuándo estuvieron activos? Menciona Pedro. O también podemos tomarlo como la enseñanza: ¿desde cuándo están en prisión? Bueno, es evidente que acompañaron a la raza hasta antes del diluvio. En Génesis 6, 1 al 4, dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Una porción sumamente difícil, pero que haya conexión con lo que está diciendo la Escritura. Este es un pasaje que revela que el ataque despiadado y perverso de Satanás en contra del matrimonio, como un diseño de Dios, un misil en contra de la familia, fue justamente la invasión demoníaca que llevó a la raza de aquel tiempo a la mayor perversión que destruyó la familia. Evidentemente eran seres espirituales, los hombres tomaron vínculo con ellos y obviamente en la cópula entre hombres y mujeres actuaron los demonios. Este propósito santo fue diabólicamente atacado y el mundo fue contaminado por la invasión de demonios que no guardaron su dignidad, tal como lo revela Judas cuando dice en Judas 1:6: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Estos son los que están guardados. No podemos referirnos a que son los que están sueltos para el juicio del gran día. Esos son los que están encerrados. Son los mismos que habla Pedro. Estos demonios que sobrepasaron la tolerancia de Dios al abandonar su dignidad y a través de hombres a los cuales poseyeron y tuvieron contacto con ellos, practicaron relaciones sexuales con mujeres de la raza humana, contaminando así la misma tierra, e incluso inculcando perversiones y destruyendo al matrimonio y la célula de una sociedad que adora y glorifica a Dios como el Creador. Ese es el campo de batalla, envenenado con la maldad de Satanás. Y es en ese campo de batalla donde Dios programó que el Señor en la cruz los exhiba públicamente y los derrote. A los que están sueltos se los mostró en la cruz, pero a los que hicieron el desastre antes del diluvio se los tiene que mostrar ahí. Entre la separación
y la resurrección. La proclamación de triunfo es para ellos. Este es el motivo por el cual Cristo predica una proclamación de triunfo y no un mensaje con posibilidad de redención. Lo que Pedro quiere dar a conocer es verdaderamente profundo. Él ha estado hablando de que Cristo Jesús padeció injustamente y consiguió verdaderamente un resultado de gloria. Él venció el pecado. El premio de su triunfo es ir a todas las huestes que se opusieron a la creación divina y que en aquel tiempo destruyeron la raza humana. Él les dijo: ha llegado el día. El pecado que introdujeron, la perversión que transmitieron, ha sido completamente resuelto en mi persona. Es el ejemplo por excelencia que demuestra que el sufrimiento de Cristo trae triunfo sobre el pecado y anuncio victorioso a las fuerzas del mal. Y usted puede decir: ¿qué tiene que ver esto con mi vida actual? Mire, ¿sabe una cosa? Usted no sabe qué le ocasiona a su entorno cuando usted atraviesa la prueba de manera fiel. Así como el mismo Señor pudo proclamar triunfo y victoria sobre las fuerzas del mal, el intento del enemigo de hacer que el creyente claudique, niegue a Jesús, se oponga a la santidad, que porque está pasando una prueba niegue la fe, es totalmente frustrado en su fidelidad. Y es esto lo que Cristo mostró y es Cristo lo que predicó. Está totalmente frustrado el intento de destruir a la iglesia de Dios. Eso es lo que Él le fue a decir, porque Él murió. Ahora, hermano, sepa que si usted padece de manera fiel, su padecimiento será usado por Dios para la gloria de su nombre, y habrá gente impía que puede ver a Cristo en usted. Amado hermano, ¿es Cristo tu ejemplo de lucha hoy contra el pecado? Él peleó contra la maldad, no la dejó convivir con él, sin el resultado de vencerla. Él peleó contra la maldad. ¿Estás luchando por la mortificación del mismo pecado con el ímpetu de exaltar la santidad de Dios o simplemente porque, bueno, eso está mal? Una cosa es comprometerte con la mortificación del pecado porque simplemente sabes que eso está mal. Y otra cosa es que tú luches desde el plano del reino, diciendo: no quiero tener nada que ver con el pecado. Quiero que mi vida exalte la santidad de Dios. ¿Eres consciente que todo padecimiento conduce a un triunfo espiritual? Así como el triunfo de Cristo derrotó el pecado y proclamó un triunfo a los enemigos de Dios y les frustró su intento, así tu vida puede frustrar el intento de Satanás de burlarse de la iglesia, de mofarse de la santidad, cuando tú caminas en santidad, cuando tú mortificas el pecado, cuando no te asocias con él, sino que peleas para que él no te controle. El Señor nos llama a mirar a Cristo como aquel que peleó contra el pecado, derrotándolo y triunfando sobre él en la cruz. Y puede que en esta mañana aún estés ligado al pecado. Si aún no te has arrepentido y has creído en Jesucristo, aún estás en el pecado.
Pero debes saber que es Cristo quien vino de parte del Padre para cargar el pecado del pueblo santo y de todo aquel que cree en Él. Es Cristo quien vino a morir para destruir el pecado. Cree en Él. Confía en el resultado de la obra de Cristo en la cruz, que pagó la deuda del que cree en Él. Y esto trae vida eterna. Pero quizás eres un cristiano que vive tolerando el pecado. Mira a Jesús. Él peleó, destruyendo el pecado. Lucha, pelea, mata al pecado antes de que el pecado te mate a ti. Ese es el deseo de Dios. Y es lo que la iglesia debe experimentar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que la carta de Pedro nos enseña. Que Cristo Jesús una sola vez y para siempre ofreció su propia vida. Y que este sacrificio terminó con el poder del pecado. Señor, gracias porque Él pagó la deuda y estableció una comunión, un vínculo de unidad. Nos llevó de la mano, nos presentó ante el Padre. Y en esta amistad eterna que consiguió su muerte, reinaremos para siempre con Él. Señor, te queremos dar gracias, porque aún los enemigos de Dios pudieron escuchar la proclamación de triunfo. Y de la misma manera, si estamos comprometidos con la santidad, todo el mundo impío y las fuerzas del mal podrán ver que en nosotros reina Cristo y no el pecado. Ayúdanos, Señor, para vivir en santidad, copiando a Cristo. Señor, usa nuestra vida de prueba para mostrar a otros que los verdaderos no abandonan, sino que siguen a Jesús hasta el final. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.